Cuando estalló la Guerra Civil, la Unión no dudó en enfrentar a los estados esclavistas del sur, pero su objetivo principal no era terminar con la esclavitud, sino mantener el control sobre el inmenso territorio nacional, especialmente sobre los nuevos territorios adquiridos. Y cuando llegó el momento de encarar la reconstrucción, las contradicciones no tardaron en salir a la superficie. Hola a todos y todas, último capítulo, esta vez sí el último sobre la Guerra Civil. La última vez había subido el cuarto capítulo que era sobre el final de la guerra y dije que faltaba una partecita sobre la reconstrucción, que sin eso el proceso no estaba del todo cerrado, pero juré que no iba a hacer un video sobre la reconstrucción y acá me tienen haciendo un video sobre la reconstrucción para ahora sí, esta vez darle todo un cierre final a todo el ciclo de la Guerra Civil. Diciembre de 1863. Todavía la guerra continuaba, faltaba como más de un año para que termine, y Lincoln decidió lanzar su proclamación de amnistía y reconstrucción, es decir, el plan para reconstruir el sur. Que era una reconstrucción, digamos, moderada, por no decir tibia, que incluía todo un plan de construcción de vías férreas, un plan para atraer a población inmigrante, un plan industrializador para el sur, todo eso estaba. Lo que no incluía era el voto ni los derechos civiles para la población negra. Y además establecía un perdón para todo aquel que jurara lealtad a la Confederación y que aceptara la abolición de la esclavitud, menos para los generales confederales, para los altos funcionarios de la Confederación, con ellos sí estaba todo mal. Otra parte fundamental de la reconstrucción era cómo reorganizar la tenencia de la tierra. Estaba la ley de expropiación del año 1862 y se podía aplicar para incautar las propiedades confederales, pero recordemos que también había plantadores en el norte, que eran unionistas, y Lincoln no tenía ningún interés en lidiar con el rechazo de ese grupo, así que se terminaron incautando más tierras por falta de pago de impuestos o por abandono de sus propietarios que por la ley. Ahora surgía otra pregunta. ¿Qué hacer con esa tierra incautada y cómo organizar en ella el trabajo de los libertos? Su rango social, es decir, el rango social de los libertos, iba a depender de si eran dueños de la tierra que trabajaban o si los obligaban a trabajar la tierra de otros, y ellos eran plenamente conscientes de eso. Lo que pasó en el estado de Luisiana podríamos decir que es un reflejo de lo que pasó en el resto del país. Ahí publicaron una legislación de trabajo que era bastante parecida a la esclavitud. Los libertos tenían que firmar sí o sí un contrato de trabajo por un año con cualquier plantador que obviamente haya sido considerado leal, que haya sido perdonado. Y les pagaban, escuchen esta, con un 5% de la cosecha anual o con $3 al mes. Les daban comida, les daban alojamiento, seguro médico, pero no podían abandonar la propiedad sin el permiso de sus jefes. O sea, muy similar a la esclavitud, la diferencia es que le pagaban algo para hacer de cuenta que no era esclavitud. Y con la cuestión de la tenencia de la tierra también pasó algo similar. Por ejemplo, en el estado de Carolina del Sur, en las islas del mar de ese estado, habían 16.000 acres de tierra disponible que había sido confiscada. Para que se den una idea, 16.000 acres es aproximadamente un cuarto de la ciudad de Buenos Aires. Hice la cuenta, pero puedo estar diciendo una burrada. Nada, es un terreno bastante extenso. Y los ex esclavos, los libertos mejor dicho, pudieron comprar juntando plata entre todos apenas 2.000 acres. El resto, adivinen quién lo compró, por supuesto, especuladores e inversores del norte, no del sur. En relación a la tenencia de la tierra, Howard Zinn, en su libro La otra historia de los Estados Unidos, un libro que ya he citado en otros videos sobre la Guerra Civil y que lo voy a citar otras veces más a lo largo de este video, porque es un libro fundamental. En ese libro él muestra una carta, un fragmento de una carta que le escribe un liberto a una ex maestra en donde le habla justamente de este problema, de la imposibilidad de comprar tierra. Ni siquiera es que pretendían que se las regalen, ellos las querían comprar, pero no podían. Escuchen lo que decía. Querida señorita, por favor infórmele a Lincoln que queremos tierra, esta misma tierra que está regada con el sudor de la cara y la sangre de nuestras espaldas. Podríamos comprar toda la que quisiéramos, pero hacen las parcelas demasiado grandes y no podemos comprarlas. Pero había un grupo importante de congresistas republicanos que no estaban para nada conformes con la reconstrucción moderada. Estos republicanos, a quienes vamos a llamar radicales, lograron la creación de la Oficina de Refugiados, Libertos y Tierras Abandonadas en 1865. Esta oficina tenía que proveer alimento y ropa a los libertos y a sus familias, negociarles los contratos de trabajo, proporcionarles asistencia médica, construir escuelas y, sobre todo, ocupar las tierras abandonadas y confiscadas para arrendárselas en lotes de 40 acres a los libertos que luego de 3 años podrían comprarlas.
La oficina de Libertos llegó a controlar 850.000 acres de tierra, que creo, yo les dije recién que 16.000 acres era un cuarto de la ciudad de Buenos Aires, creo que esta era la cuenta que había hecho. Bueno, no importa, es mucha tierra, pero aún así no alcanzaba para darles tierra a los 4 millones de libertos. Pero por lo menos alcanzaba para ir creando una pequeña clase de propietarios negros y más o menos ponerle un parche al problema. Ya se acercaba el final de la guerra, con lo cual la reconstrucción se iba convirtiendo cada vez más en un asunto central. Y la realidad es que Lincoln no tenía un plan definido. Pero en su último discurso en la Casa Blanca habló por primera vez de sufragio negro. En realidad habló de sufragio limitado. La propuesta era que voten primero los negros libres, es decir, negros que no habían sido liberados con la abolición de la esclavitud, sino que habían nacido libres o que se habían escapado de la esclavitud y les habían concedido la libertad años antes. Desde ya una porción muy pequeña de la población negra. El plan era que voten primero ellos o los negros con cierta formación para después progresivamente ir incorporando al voto a los libertos, a los antiguos esclavos. Bueno, 4 días después de dar ese discurso, Lincoln es asesinado. El final de la guerra y el asesinato de Lincoln dejaron sin resolver la cuestión del voto negro y la tenencia de la tierra, entre otros aspectos de la reconstrucción, lo que abría un periodo de transición bastante conflictivo. Pero en lo inmediato, entre 1865 y 1866, los libertos empezaron a aprovechar su nueva libertad. Podían vestirse como quisieran, comprar cosas que antes tenían prohibidas, como por ejemplo mascotas o bebidas alcohólicas, podían realizar reuniones sin vigilancia blanca y los jefes de familia podían evitar que trabajen los niños y las mujeres. Fueron construyendo muy rápidamente una comunidad negra con sus propias asociaciones, iglesias, escuelas, por un lado por una cuestión de autonomía, pero también por el rechazo de los blancos a ofrecerles un lugar en sus instituciones. Y sobre todo, empezaron a interiorizarse cada vez más en la política, reclamando por la igualdad civil y por el voto. A Lincoln lo reemplazó su vicepresidente Andrew Johnson, un demócrata unionista de Tennessee. Ustedes se preguntarán qué hacía un demócrata como vicepresidente de un republicano. Bueno, se los cuento así muy rápidamente, hago un paréntesis. Lincoln, para su reelección, no fue con el Partido Republicano, sino que fue con la Unión Nacional, que era una especie de coalición entre demócratas y republicanos, unionistas todos, por supuesto. Por ese motivo se eligió a un vicepresidente demócrata para acompañarlo en la fórmula. Y los radicales republicanos estaban convencidísimos de que Johnson iba a construir un nuevo sur, que iba a luchar por la igualdad de derechos, por el sufragio negro. Pues no, mi ciela, el plan de Johnson estaba muy lejos de eso y constaba de 2 edictos. El primero otorgaba una amnistía a todos los confederados que juraran lealtad a la Unión, pero algunos, como los principales oficiales confederales y los dueños de las plantaciones grandes, tenían que pedir, escuchen bien, un perdón individual al presidente. El segundo edicto convocaba elecciones para nuevas constituciones estatales en las cuales no podrían votar ni las personas que no hayan sido perdonadas en el primer edicto, ni la población negra. Claramente los más perjudicados de todo esto fueron los negros, la población negra que quedaba excluida del sufragio, del voto, incluso de ese sufragio limitado que había prometido Lincoln. La élite sudista también quedaba excluida, ponele, pero podía utilizar la vía del perdón. Y de hecho la utilizó. Porque además Johnson necesitaba de una mayoría blanca para su reelección, con lo cual también empezó a utilizar la política de perdones a mansalva para poder reconciliarse, mejor dicho, con la élite sudista. Y por si esto fuera poco, restauró las tierras a propietarios confederales perdonados, con lo cual miles de libertos tuvieron que devolver sus propiedades y para 1866 solamente 2.000 negros recibieron la tierra que les habían prometido. Así que cuando el Congreso se juntó por primera vez después de la guerra y tuvo que reconocer a los nuevos gobiernos del sur, se encontraron con que en realidad no eran tan nuevos, sino que de hecho eran muy parecidos a los gobiernos de antes de la guerra. Estas nuevas legislaturas redactaron unas leyes sobre la propiedad privada, la justicia, la educación, etc., que fueron conocidas como códigos negros o black codes, porque en realidad eran leyes, un conjunto de leyes que limitaban los derechos civiles de la población negra, que para colmo eran aplicados por un sistema judicial y policial completamente blanco, al punto de que los mismos policías eran ex soldados confederales que todavía utilizaban el uniforme gris y que se la pasaban aterrorizando a la población negra. Por si alguien tenía alguna duda, con esto quedaron clarísimas las intenciones de la élite plantadora de no construir un nuevo sur, sino más bien una versión 2.0 del viejo sur.
Los republicanos radicales se oponían fervientemente a la reconstrucción de Johnson y afirmaban que sin voto negro no habría reconstrucción. Y sancionaron una ley muy importante que fue la Ley de los Derechos Civiles, una respuesta muy directa a los Black Codes, a los códigos negros, que declaraban a todas las personas nacidas en los Estados Unidos, excepto a los indios, iguales ante la ley. Y si bien en un principio Johnson vetó esa Ley de los Derechos Civiles, tiempo después el Congreso logró derribar ese veto y además votar 2 enmiendas nuevas a la Constitución. La enmienda número 14 reafirmaba el derecho a la ciudadanía federal y estatal para todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y prohibía a los estados privar de sus privilegios e inmunidades a los ciudadanos, así como de despojar a cualquier persona de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal. Por otro lado, la enmienda número 15 prohibía a los estados negar a los ciudadanos el voto en base a la raza, el color o la condición previa de servidumbre. Y como si esto fuera poco, en las elecciones legislativas de 1866, los republicanos radicales arrasaron y consiguieron la mayoría de 2/3 en las 2 cámaras, con lo cual podían rechazar cualquier veto presidencial. Y de esta manera votaron una importantísima ley para la reconstrucción radical, la Ley de Reconstrucción Militar, que establecía que los estados sudistas, ocupados, recordemos, por las tropas federales, fueran divididos en 5 distritos militares. Estos 10 estados tenían que elegir convenciones en donde votarían varones mayores de 21 años de cualquier raza o condición para elaborar nuevas constituciones de acuerdo con la Constitución Federal. A esta altura la relación entre el Congreso y Johnson era no mala, sino pésima. De hecho, lo intentaron destituir, pero no llegaron a juntar los votos. La cosa es que después de ese intento de destitución, el poder de Johnson fue bajando y el de los radicales, el de los republicanos radicales, fue aumentando cada vez más, sobre todo en el sur, donde ganaron varias gobernaciones. Es decir, que se abría una era de gobiernos radicales republicanos en los estados del sur que históricamente habían sido demócratas esclavistas. En esas elecciones, unos 600 negros, muchos de ellos habían sido esclavos, fueron elegidos para muchos cargos en los diversos estados. Ningún cargo súper importante, o sea, no hubo ningún gobernador negro, pero sí hubo algunos vicegobernadores, secretarios de Estado, de Tesoro, 2 senadores por el estado de Mississippi, si mal no recuerdo, y unos cuantos miembros de la Cámara de Representantes. Desde ya los demócratas sudistas estaban horrorizados con todo eso. De hecho, Howard Zinn cuenta la historia de Henry McNeill Turner, un ex esclavo que se había escapado de la esclavitud muy joven, había logrado formarse por cuenta propia, había estudiado, aprendido a leer, a escribir, se había formado en Derecho y fue electo para la legislatura de Georgia después de la guerra. Fue el primer miembro negro electo en esa legislatura. Y en 1868 las autoridades del estado de Georgia decidieron la expulsión de todos sus miembros negros de los cargos de gobierno y Turner se plantó ante la legislatura estatal del estado de Georgia y escuchen lo que dijo. Nunca en la historia del mundo se había atacado a un hombre en una cámara provista de competencias legislativas, judiciales o ejecutivas, acusándole de tener la piel más morena que sus compañeros. ¿Soy un hombre? Sí, lo soy. Reclamo para mí los derechos de un hombre. Señor, hemos trabajado en sus campos y hemos recolectado sus cosechas durante 250 años. ¿Y qué pedimos a cambio? ¿Pedimos una reparación? No la pedimos. Estamos dispuestos a enterrar el pasado, pero ahora le pedimos nuestros derechos. Las mujeres negras también se destacaron en su liderazgo en todo este proceso. Por ejemplo, Frances Harper dio conferencias en todos los estados sureños después de la guerra. Era feminista y escribió la primera novela publicada por una mujer negra, Yola Leroy o La desaparición de las sombras. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar a Sojourner Truth, una de las más grandes militantes feministas de la historia de Estados Unidos. Ella nació bajo la esclavitud pero se escapó con su hija y después de una larga batalla legal para recuperar a su hijo, que seguía siendo esclavo, se convirtió en la primera mujer negra en ganar un juicio contra un hombre blanco. Durante estos gobiernos radicales, la población negra por primera vez contaba con igualdad ante la ley, podían adquirir propiedades, podían tener negocios, podían votar, podían ejercer profesiones, pero mientras siguieran dependiendo de la población blanca para trabajar, para tener tierra, para adquirir cosas básicas, todos esos logros, todas esas conquistas eran demasiado endebles y la posibilidad de perderlas estaba bastante latente. Si todo marchaba bien, si la población negra podía votar, podía tener propiedades, eran iguales ante la ley, ¿qué fue lo que pasó en el medio para que nos encontremos en el siglo XX con
la segregación racial que había en Estados Unidos, con la imposibilidad de la población negra a votar y con todo el racismo que vemos incluso hasta el día de hoy. Bueno, ese racismo estaba latente todavía en el sur, lo vimos recién con los códigos negros, con la reacción que tenía la policía hacia los antiguos esclavos, y todo eso, todos esos logros que fueron consiguiendo con los gobiernos radicales, incluso la cuestión del sufragio limitado, todo eso fue contestado con muchísima violencia desde el momento cero, desde inmediatamente después de la guerra. En 1866, en un pueblito muy chiquitito del estado de Tennessee llamado Pulaski, se formó la asociación de supremacistas blancos más conocida de la historia de Estados Unidos. Por supuesto, estoy hablando del Ku Klux Klan. En esta sociedad secreta participaban desde campesinos, artesanos o plantadores hasta comerciantes, banqueros, abogados, pastores, médicos. Cometían atentados contra la población negra, pero también aterrorizaban a blancos republicanos. El Congreso intentó prohibir las actividades del Klan, pero no pudo evitar la aparición de otros grupos paramilitares, como por ejemplo las Camisas Rojas en Carolina del Sur. Howard Zinn, un autor que ya he citado bastante en su libro La otra historia de los Estados Unidos, relata un hecho que ocurrió en Memphis, en el estado de Tennessee, en mayo de 1866, en donde en un ataque asesinaron a 46 negros, la mayoría de ellos veteranos del Ejército de la Unión. No conformes con eso, violaron a 5 mujeres negras, quemaron 90 casas, 12 colegios y 4 iglesias. A principios de la década de 1870, la violencia no paraba de aumentar mientras el Ku Klux Klan seguía organizando linchamientos, apaleamientos e incendios contra la población negra. Y así llegamos a las elecciones presidenciales de 1868, en las que salió elegido el gran héroe de la guerra civil, el gran general de la guerra civil. Por supuesto, hablo de Ulysses Grant. Obtuvo nada más y nada menos que 3 millones de votos, y en esas elecciones votaron 700.000 hombres afroestadounidenses. Y el triunfo de Grant era un triunfo de los republicanos radicales, porque Grant apoyaba el sufragio negro y apoyaba el plan de reconstrucción radical. A medida que aumentaba la violencia blanca en la década de 1870, el gobierno nacional, incluso el propio presidente Grant, fue perdiendo el entusiasmo por defender a los negros. Vale aclarar que para esa época el gobierno estaba muy ocupado en otros problemas como la expansión al oeste, las guerras indias, un escándalo de corrupción ligado a la construcción de ferrocarriles y la depresión de 1873. Una depresión que duró 6 años y que fue la más larga y la más severa que Estados Unidos había sufrido hasta entonces. Quienes aprovecharon todos estos problemas fueron los demócratas, que en las elecciones legislativas de 1874 recuperaron el control de la Cámara de Representantes. Mientras, los gobiernos republicanos radicales del sur iban cayendo uno a uno, y para 1876 solamente sobrevivían en 3 estados: Luisiana, Carolina del Sur y Florida. Y llegaron las elecciones presidenciales de 1876, por lejos una de las más corruptas de toda la historia de Estados Unidos. No los quiero marear con los números y los votos. Vieron que el sistema electoral de Estados Unidos es un poquito difícil de entender al principio. Un candidato puede tener muchos más votos populares que otro, pero ese otro candidato quizás tiene más votos electorales, con lo cual termina ganando, que fue lo que pasó en la elección de 2016 con Donald Trump y Hillary Clinton. Bueno, acá estaba el candidato demócrata Samuel Tilden, que tenía 4.250.000 votos aproximadamente, lo que se traducía en 184 votos electorales. Por otro lado estaba el candidato republicano Rutherford Hayes, que tenía 4 millones de votos y 166 votos electorales. Faltaba el escrutinio de 3 estados: Luisiana, Carolina del Sur y Florida, 3 estados donde mandaban los republicanos radicales. Si Hayes ganaba en esos 3 estados, iba a obtener 19 votos electorales, con lo cual ganaría la elección por un voto, 185 a 184. El Congreso creó una comisión electoral especial que decidió que el candidato republicano, Rutherford Hayes, había ganado las elecciones con un voto en el colegio electoral. Para conseguir ese arreglo, los demócratas del sur firmaron un acuerdo con los republicanos de Ohio, conocido como Compromiso de 1877. Entre otras concesiones, el nuevo presidente tenía que retirar las tropas federales de Luisiana y Carolina del Sur, cosa que Hayes hizo apenas asumió el cargo, y los gobiernos radicales no tardaron en caer. Comenzaba así el regreso del Partido Demócrata y de la supremacía blanca a la política del sur.
Van Woodward, un historiador estadounidense, en su libro sobre el compromiso 1877, llamado Reunion and Reaction, afirma que el compromiso de 1877 no recuperó el viejo orden en el sur. Aseguró la autonomía política de los blancos predominantes y la no intervención en temas de política racial, y les prometió una parte de las bendiciones del nuevo orden económico. A cambio, el sur llegaría a ser, en resumidas cuentas, un satélite de la región predominante. Por otro lado, la historiadora española Aurora Bosch, en su libro Historia de los Estados Unidos, afirma que el fracaso de la reconstrucción fue no haber realizado una reforma agraria que hubiera posibilitado el asentamiento del Partido Republicano, legitimando así una nueva élite política. Fue toda esta violencia, todo este llamado terror blanco lo que fue debilitando de a poco la decisión del norte de defender con fuerza esa política, y además llegó un momento en el que evidentemente el gobierno federal no tenía ni las ganas ni los recursos administrativos para estar monitoreando constantemente al sur. Digamos que llegó un momento que los dejaron ser. Así que el poder del sur seguía en manos de la clase plantadora, menos rica que la élite del norte, sin dudas, pero con mucho poder y con mucha influencia. Durante las últimas décadas del siglo XIX, el voto negro fue desapareciendo progresivamente de todos los estados del sur, ya con los antiguos esclavos, con los libertos, convertidos oficialmente en trabajadores asalariados, en muchos casos en condiciones muy similares a las que tenían cuando eran esclavos. Para que se den una idea del retroceso, en el año 1883 el Tribunal Supremo anuló la Ley de los Derechos Civiles, y para el año 1900, es decir, para el inicio del siglo XX, todos los estados del sur tenían nuevas constituciones, nuevos estatutos en donde prohibían el voto negro y además incluían leyes de segregación racial. Hasta la década de 1960, el sur fue una zona controlada por un solo partido, el Partido Demócrata en su versión más reaccionaria y racista, que utilizó sistemáticamente el fraude y la violencia para eliminar cualquier tipo de disidencia y mantenerse en el poder. Es importante destacar que el movimiento por la igualdad de derechos civiles de la minoría negra, que empezó en 1950, se basó en hacer cumplir las leyes y las enmiendas de la Constitución que se habían aprobado durante la reconstrucción. Y como afirma Howard Zinn, esto no hubiera sido posible sin el sentido de comunidad que le proporcionaron la familia, la escuela, la iglesia negra y todas las instituciones consolidadas tras la guerra civil. Ahora sí, con este video cerramos la serie de la guerra civil. Si les gustó, le dan like, lo comparten, dejan comentarios, suscríbanse al canal, no olvidar eso, y nos vemos en el próximo video. Chau.